yo sentía que me hundía en una tristeza, pero yo sentía que eso que me llevaba hacia abajo me llevaba hacia un lugar, que no Mm. sabía qué lugar era, ¿verdad? ¿Y cómo salgo yo de acá cuando empecé a estudiar yoga? Hola a todos y a todas. Estamos en Mana de nuevo en un nuevo espacio de Eleva tu voz. Estamos hoy con Julia Venera. Ella es escritora y profesora de yoga y nos dice y nos cuenta que le gusta que le llamen Julie también. ¿Cómo estás, Julia? Encantada de saludarte. Hola Eva, ¿todo muy bien? ¿Cómo estás vos? Muy bien, me encanta ver que estás en un lugar que me lo han chivado, me lo ha dicho un pajarito, en India, concretamente. Estoy en India, concretamente en Calcuta, ya son mis últimos 4 días. El 14 me voy a Nepal a trabajar en un profesorado de yoga. Y bueno, ya es mi segunda vez en India, estuve el año pasado 3 meses y ahora ya llevo dos y cachitos. Y bueno, ya toca cambiar de país. Cuéntanos qué es lo que te lleva ahí, porque sabemos que está vinculado a tu entrega, a tu dedicación profesional. Bueno, me trajo a India la primera vez mis ganas de aprender desde la raíz. Yo llevo siendo profesora de yoga desde el 2017. Trabajé un año en Argentina y luego me fui a vivir a México. Ahí me empecé a dedicar 100% al yoga, antes tenía otras profesiones. Y bueno, con el yoga también me ha llevado a Costa Rica, donde paso la mayor parte del año, donde también doy mis clases. Y bueno, la intención era venir a India a conocer la raíz, ¿verdad? Porque, bueno, yo estudié con una profe que nació en la misma ciudad que yo, que soy de Rosario, de Argentina, que también está bueno decirlo. Y bueno, el año pasado hice un curso de 500 horas de yoga, lo que me habilita a dar un saltito cuántico más en este mundo y poder ser profesora de profesores, poder empezar a dar mis propias formaciones de yoga. Y ahora esta segunda vuelta a India, estuve el año pasado entre septiembre y noviembre. Bueno, es siguiendo un poco un viaje espiritual. Lo que me trajo a Calcuta, concretamente donde estoy ahora, fueron las ganas de conocer la Fundación de la Madre Teresa, donde estuve hace unos días. Posiblemente mañana voy a prestar mi servicio también ahí, acompañando en la casa que se haga falta. Ellos cada día llevan voluntarios a las diferentes casas según sus necesidades y también un poco la curiosidad que posiblemente muchos hayan leído autobiografía de un yogi, que es la vida de Yogananda. Entonces, bueno, Yogananda nació en Calcuta, aquí también está su ashram, así que bueno, un poco también siguiendo ese camino y además, y acá también conectando más con la sabiduría de la mujer, está el templo de Cali, donde también se dice que Yogananda se iluminó y meditando ahí, así que bueno, hace unos días también estuve visitando el templo de Cali, muy poderoso, y la intención es despedirme de India desde el templo de Cali también, así que bueno, un poquito de eso te cuento, de este caminito. Ahora que has dicho esto, Julia, me gusta comentar contigo cuál es tu resonancia y qué sientes que es la raíz, ir a la raíz, ¿verdad? Porque muchas personas podemos escucharlo y podemos identificarnos o tener un significado de lo que es eso, pero seguramente que las personas que nos escuchan pueden preguntarse, ¿qué es eso? ¿No? Y por otro lado, además de decirnos qué es eso para ti, ¿qué es lo que te ha llevado a eso? Qué linda pregunta. Bueno, sí, la raíz, la verdad que es una palabra que se usa así de manera muy cotidiana y pocas veces nos ponemos a preguntarnos qué significa, así que me gusta mucho la pregunta. La raíz yo creo que por un lado remite al origen, sí, pero por otro lado también tiene que ver con las raíces internas, ¿no? Y yo eso me lo he preguntado mucho yendo tanto de un sitio al otro y moviéndome tanto por el mundo, qué es lo que a mí me enraiza cada vez que me muevo, ¿verdad? Y a mí esto de la conexión con la madre tierra, de la conexión con lo femenino y de entender de que la tierra es una sola, siento que me ha dado mucha raíz para poderme parar en cualquier parte del mundo desde una verdad auténtica, ¿no? ¿Qué me pasa también con esto que digo es ir al origen? Que muchas veces muchos saberes que son propios de un lugar, cuando se empiezan a transmitir hacia otros lugares, se va como perdiendo un poquito esa verdadera intención o ese origen, ¿verdad? Entonces muchas veces en mi camino busco llegar a ese origen. Que bueno, esa búsqueda me llevó en un principio a México y luego ahora a India, ¿no? Entonces decir, bueno, a ver, por ejemplo, ¿no? Yo tuve la bendición de que en mi escuela de yoga las clases de filosofía las daba un swami, que es una persona que no solamente leyó los Yoga Sutras,
o el Bhagavad Gita, sino que vive y toda su vida está dedicada a lo que eso dice. Entonces, lo que una persona te puede transmitir desde su vivir no es lo mismo que el que lo leyó y después te cuenta, ¿verdad? Entonces, una búsqueda de la raíz para mí tiene mucho que ver con eso, pero tiene que estar necesariamente vinculada con nuestras raíces internas, que puede ser nuestros vínculos con nuestra familia, que puede ser una verdad que yo sostengo desde mi palabra, desde mi accionar, pero algo que nos dé raíz y que nos haga ser quienes somos sin estar como, eh, digamos, pisando la tierra firmemente, ¿no? Yo hace un rato me preguntabas por una frase y yo te decía mujer caminante, para mí tiene que ver con esto, ¿no? Con dar pasos firmes desde adentro, pero desde un lugar de poderme mover. Ujú. No sé si ¿Y se responde. qué es lo que te llevó a ti, Julia, a esa raíz? Es decir, todos decimos muchas veces, y no sé si estarás de acuerdo con esto, que hace falta a veces tener desafíos importantes, vernos en lugares oscuros, para poder dar esos saltos e ir hacia esos espacios de cultivo interior, de vernos, de darnos cuenta, de ir a la raíz, al origen, a la resonancia de la madre tierra. En tu caso, concretamente, porque muchas veces el compartir qué es lo que nos ha pasado para llegar hasta ahí puede también llevar a muchas personas que nos oyen a dar ese pequeñito paso, ¿no? A decir, hey, nos hemos encontrado en esto y esto ha supuesto una puerta abierta para que nosotras podamos cultivarnos en ese amor y en esa paz que somos. ¿Cuál ha sido tu caso? ¿Qué fue lo que me llevó a India o qué fue lo que me llevó a preguntarme por el vínculo con la tierra? Sí, con ese vínculo con la tierra, con la raíz, con el origen. Bueno, si tengo que poner un momento en mi vida en la que yo me sentí sin raíz, fue hace muchos años antes de empezar a estudiar yoga, que bueno, atravesé como por un momento así de depresión, se podría decir, de depresión, y le pondría comillas, ¿verdad? Porque sí fue un estado de tristeza muy profunda. No sé si se diagnosticaría desde lo que la psicología realmente dice como depresión, ¿verdad? Entonces, bueno, te puedo contar desde mi experiencia, sí fue un momento de tristeza muy profunda, un momento de rupturas de muchos vínculos, sobre todo amistades que yo pensaba que iban a ser para toda la vida, y un momento también en el que en mi familia natal hubieron grandes rupturas. Entonces yo me sentía como que, ¿y entonces quién soy? ¿Y qué hago? ¿Y qué me mueve? Hacía poco que había fallecido mi papá, entonces me sentía como muy triste y sentía que nadie me acompañaba. Y yo sentía que me hundía en una tristeza, pero yo sentía que eso que me llevaba hacia abajo me llevaba hacia un lugar, que no Mm. sabía qué lugar era, ¿verdad? ¿Y cómo salgo yo de acá cuando empecé a estudiar yoga? Entonces, siempre mi refugio fue mi cuerpo. A mí siempre mover mi cuerpo me reconectó con la vida y con la alegría. En su momento fueron las acrobacias, atravesé también por lo que es capoeira y todas esas cosas más divertidas, podríamos decir. Y bueno, en un momento una amiga me dice, nos anoté en un profesorado de yoga, así que le vamos a mandar un saludo a Leila. Y así fue que yo empecé como desde otra conciencia corporal. Yo siempre digo que hay un montón de disciplinas que nos ayudan a tonificar nuestro cuerpo y a sentirnos mejor y que nos dan alegría y un montón de cosas, pero la conciencia sobre el cuerpo que nos trae el yoga es única. Por eso yo siento que conecté tanto con esta disciplina. Y desde un lugar muy intuitivo, porque no sé ni de dónde salió, yo sentía México, 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 y apenas tuve la posibilidad, fue que viajé a México, y está bueno que cuente esta anécdota también. A mí en realidad yo antes que te contaba que venía del mundo académico, yo estudié Derecho, hice una especialización en Derechos Humanos, siempre investigando sobre todo temas de interculturalidad, y me proponen un trabajo en el estado de Veracruz por 5 años en un proyecto de derechos humanos, y yo ahí en esta medio crisis que de la cual estaba medio saliendo, digo, bueno, me voy a probar a ver qué pasa en México. Total que llego a México y la mujer que estaba encargada de este proyecto me dice que ese proyecto no iba a suceder porque dependía de un financiamiento del Estado, que en principio iba a haber 20 empleados y que el Estado había recortado el proyecto y que iban a quedar 10. Y me dice, yo no puedo justificar a una extranjera por sobre los nacionales, perdón, pero no te puedo dar ese trabajo. Yo había renunciado a todo, había alquilado mi casa, había deshecho absolutamente todo y me siento a llorar literalmente en una placita en Mérida y viene un chico en silla de ruedas y me alcanza un pañuelo y para mí fue muy simbólica la escena y dije, no me puedo sentar a llorar.
Y la llamé a una amiga que estaba viviendo en Holbox y me dice, venite acá que acabas de dar clases de yoga, estoy segura, me dijo. Entonces, así como estaba, el otro día me tomé un bus, llegué a la isla un domingo, llegué un sábado, perdón. El domingo a la mañana digo yo, hoy tengo que conseguir trabajo. Camino una cuadra y me encuentro con un cartel enorme que decía yoga y entro a hablar, era un pequeño, un boutique hotel, diríamos, ¿no? Como muy pequeñito, con poquitas habitaciones y un yala precioso. Y la chica de recepción me dice, ahí está el dueño, preguntale. Y me acerco y le digo, bueno, soy Julia, soy profesora de yoga, estaba buscando un espacio, tal, se da vuelta y me dice, ¿puedes empezar mañana? Y le digo, sí, claro, obvio. Me dice, ¿sabes dar clases en inglés? Yo, sí, claro, por supuesto. Y así fue que lo que yo pensaba que iba a ser mi consagración en la vida académica, dedicándome en otro país a formar a profesionales en derechos humanos, me terminó transformando en la profesora de yoga que soy hoy. Por eso digo, bueno, ¿qué me sacó haber estudiado yoga y la intuición que me llevó a México? Y desde ahí que me dedico solo a dar clases de yoga. También doy terapias holísticas y después también empecé, bueno, con el tarot, con los requisitos akáshicos. Ya era reikista, que fue mi primer acercamiento a las terapias holísticas, ¿no? Entonces, bueno, así el camino sin querer se fue hacia otro lado y en México me encuentro además con las danzas de la luna y, y ahí fue cuando yo entendí este enraizamiento que te digo que tiene que ser interno, porque yo encontré raíz en México, pero no en México con respecto a México, sino que en México yo encontré mi raíz interna, que es la que me permite moverme por el mundo sabiendo desde dónde me muevo y sabiendo hacia dónde voy, pero un hacia simbólico, que eso puede ser India, puede ser Argentina, puede ser Costa Rica, puede ser México, pero sé qué es lo que quiero llevar conmigo y a quiénes quiero llegar y cómo quiero ayudar. Entonces, bueno, sí, un poco así fue que llegué a estas raíces. Pero bueno, conocer esa anécdota nos ayuda mucho a percibir la energía, la vibración que sientes y que compartes también. Y bueno, desde aquí, desde Humana, nos encanta escucharte, nos encanta que formes parte de este Eleva tu voz para que todas las mujeres puedan sentir con nuestra propia fuerza, con nuestra propia armonía y vulnerabilidad también, en según qué momentos, porque cada uno tenemos nuestro momentito en el cual hemos también tenido esa vulnerabilidad necesaria para poder resurgir de las cenizas y compartir con el mundo esta energía vital que lleva a todas las mujeres a ser capitanas de su vida, que nos merecemos, que estamos en un momento vital para que toda esa alineación de la dulzura de lo femenino sea una eclosión vital con el universo y podamos todas ayudarnos mutuamente. Pues nos encanta tenerte, Julia. Si quieres, nos puedes dar una frase en la que podamos, con la que podamos inspirarnos en esa armonía para que las mujeres que te escuchan puedan conocer algo más de ti desde una frase, desde un misterio que quieras compartirnos. Y me gustaría compartirles justamente esto, ¿no? Que se llama Eleva tu voz, el espacio, que conecten con su voz literal, que canten, porque eso fue una de las cosas que a mí me salvó. O sea, de hecho, en las danzas de la luna yo descubro los cantos medicina y empiezo a cantar. Y una vez formé parte del Consejo de Cantos y mucha gente me decía, qué bonita voz que tenés. Y para mí eso fue un impacto muy grande, porque yo siempre supe que tenía cosas interesantes para decir, pero yo no sabía que tenía una voz bonita hasta ese momento. Entonces, a mí eso me ayudó muchísimo para conectar con mi propia vibración, porque todas cantamos de una manera diferente, porque todas vibramos de una manera diferente. Entonces, algo que a mí me ha servido es conecten con su voz desde el canto. Así sea en la ducha escuchando a Shakira, ¿no? Pero conecten con su voz desde el canto porque es muy transformador. Mm, qué bello. Pues nos encanta el canto, nos encanta que cantes y que inspires a los demás también a hacerlo. Julia, Julie, un honor. Estamos en conexión contigo y seguimos expandiéndonos con amor. Gracias. Muchísimas gracias.